Damas y caballeros, lo que están a punto de escuchar no es un rumor, no es una filtración, no es un susurro extraoficial de algún funcionario anónimo en Washington. Es algo que un alto negociador comercial de Estados Unidos dijo en voz alta ante cámara frente a una de las audiencias de política exterior más respetadas del mundo. Dijo que no hay ningún adulto a cargo en Canadá. 5 palabras. 5 palabras dirigidas directamente al jefe del gobierno canadiense apenas semanas antes de la decisión comercial más trascendental de una generación. Y esta noche, al final de este video, entenderán exactamente por qué esas 5 palabras pueden haber sido el error estratégico más grande que ha cometido la Casa Blanca en todo el año. Esta es la historia que Washington no quiere que examines demasiado de cerca. Porque mientras los funcionarios estadounidenses han estado lanzando insultos públicos al primer ministro Mark Carney, los números comerciales han estado moviéndose en una dirección de la que nadie en el despacho oval quiere hablar. Así que recorrámoslo juntos, pieza por pieza, hasta que el panorama completo sea imposible de ignorar. Todo comenzó en el Consejo de Relaciones Exteriores. El subrepresentante comercial de Estados Unidos, Rick Switzer, se paró frente a una sala llena de expertos en políticas y dijo que el primer ministro Carney actuaba con superioridad y dejaba que su ego le impidiera hacer lo que era mejor para Canadá. Luego llegó la frase que encendió la mecha. Dijo, y lo cito directamente, que no hay ningún adulto a cargo en Canadá. Lo llamó negligencia política. Dijo que Carney se esforzaba por antagonizar al líder de un país al que Canadá está, en sus palabras, existencialmente ligado. Detente y piensa en eso por un momento. Un subrepresentante comercial de Estados Unidos, parado en suelo americano, diciéndole a una audiencia pública que el primer ministro de uno de los aliados más cercanos de América no es apto para dirigir su propio país. No fue un memorando filtrado, no fue un desliz de la lengua, fue deliberado. Fue para el registro y estaba destinado a ser escuchado en Ottawa. Y no se detuvo ahí. Apenas días antes, en la Cumbre Mundial de Economía CIFOR, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, subió al escenario y fue aún más lejos. Cuando se le preguntó sobre el enfoque de negociación de Canadá, Lutnick dijo, y vuelvo a citar, que era la peor estrategia que había escuchado jamás. Luego añadió 2 palabras que explotaron a ambos lados de la frontera. Son una porquería. Eso fue todo. El principal funcionario de comercio de Estados Unidos usó esas 2 palabras para describir a un país que comparte con América la frontera pacífica más larga del planeta. El Departamento de Comercio luego intentó dar marcha atrás, diciendo que Lutnick había sido malinterpretado y que en realidad se refería a cómo Canadá, en sus palabras, se aprovecha de la economía de $30 billones de América. Lee eso de nuevo despacio. La aclaración fue de alguna manera peor que el insulto original, porque en lugar de suavizar el golpe, redobló el mismo mensaje condescendiente en un lenguaje ligeramente diferente. Y luego llegó el tercer golpe. El representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer, compareció ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara y le dijo a los miembros del Congreso que solo había 2 países en la Tierra que habían tomado represalias contra los aranceles de América en el último año. 2. Los nombró la República Popular China y Canadá. Deja que esa frase cale. China y Canadá, un adversario y un aliado, mencionados en el mismo aliento, pronunciados por el alto funcionario comercial de un país que ha llamado a Canadá su vecino más importante durante más de 150 años. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos, apenas semanas antes de un plazo comercial crítico, insulta abiertamente al primer ministro canadiense, se burla de su estrategia y agrupa a su país con Pekín? La respuesta simple es que esto es presión. Washington quiere apalancamiento. Washington quiere que Canadá ceda antes de que llegue el plazo del 1 de julio. Pero la respuesta complicada, la respuesta que nadie en los medios de cable estadounidenses está dispuesto a poner sobre la mesa, es mucho más interesante. Porque mientras volaban los insultos, los números contaban una historia completamente diferente. Aquí es donde el panorama cambia. Según el informe comercial más reciente de Statistics Canada, las exportaciones canadienses de mercancías hacia Estados Unidos han caído drásticamente. Para finales de 2025, las exportaciones a América estaban un 11,1% por debajo de los niveles de marzo y un 16,7% por debajo de diciembre de 2024. Esos no son ajustes menores. Son cambios estructurales. Al mismo tiempo, las exportaciones canadienses a mercados no estadounidenses se han disparado. Las exportaciones de energía a países distintos de Estados Unidos han saltado más del 22% en un solo año, alcanzando casi $29,000 millones.
El aluminio canadiense, el mismo aluminio al que la Casa Blanca impuso un arancel del 50% en marzo, ha visto sus exportaciones a Europa casi triplicarse. Las ventas a Italia y los Países Bajos se han disparado. El aluminio no dejó de fluir, solo dejó de fluir hacia el sur. Esta es la parte que Washington no quiere que nadie en el centro de América entienda, porque los aranceles no castigan al país arancelado. Los aranceles los pagan los importadores domésticos, los pagan las fábricas estadounidenses, los pagan los constructores de viviendas estadounidenses, los pagan al final los consumidores estadounidenses en la caja registradora. La Reserva Federal y la Oficina de Estadísticas Laborales han publicado este hallazgo una y otra vez. Cuando impones un arancel del 50% al acero canadiense, no dañas a Ottawa. Elevas el costo de cada automóvil, cada electrodoméstico, cada refrigerador, cada lavadora, cada pieza de equipo de construcción vendida en Estados Unidos. Y esos costos se trasladan a los precios minoristas en 2 o 3 trimestres. ¿Quién exactamente está siendo puesto en su lugar aquí? Esa es la pregunta que Lutnick y Switzer no quieren que nadie en la sala haga. Ahora hablemos del propio Mark Carney, porque llamar a este hombre incapaz de liderar su país es invitar a una comparación que ningún alto funcionario en Washington debería querer hacer. Carney no es un político de carrera, no es un parlamentario de segunda fila que tuvo suerte de llegar al puesto más alto. Mark Carney es el exgobernador del Banco de Canadá. Es el exgobernador del Banco de Inglaterra. Es la única persona en la historia que ha servido como gobernador del Banco Central de 2 naciones del G7. Guió a Canadá a través de la crisis financiera de 2008. Guió al Reino Unido a través de la transición del Brexit. Ha pasado toda su carrera gestionando riesgos, calculando exposiciones y calculando el costo de las malas decisiones. Y ahora las personas que lo llaman un niño son las mismas que impusieron los aranceles estadounidenses más altos desde la década de 1930 al acero, aluminio y automóviles canadienses, y luego actuaron sorprendidas cuando Ottawa comenzó a buscar nuevos clientes. Cuando llegaron los insultos, Carney no mordió el anzuelo. No devolvió el golpe. No llamó a Lutnick por ningún nombre. No insultó a Trump. En cambio, hizo algo mucho más peligroso. Señaló los datos. Dijo en una declaración pública que quiero leer con cuidado que lo que era una irritación eran el arancel del 50% sobre el acero, el arancel del 50% sobre el aluminio, el arancel del 25% sobre los automóviles y los aranceles sobre los productos forestales. Dijo que esas eran más que irritaciones. Luego anunció algo que nadie vio venir, un nuevo Consejo Consultivo Comercial bipartidista. Dentro de ese consejo, colocó a un ex líder del Partido Conservador, un ex ministro del Gabinete Conservador, 2 ex premiers provinciales y un ex alto comisionado canadiense en Londres. Bipartidista, Unidad Nacional, una coalición formándose a su alrededor precisamente en el momento en que Washington intentaba aislarlo. Y mientras todo esto ocurría, Carney viajaba. Desde que asumió el cargo ya había firmado aproximadamente una docena de acuerdos comerciales o de asociación en 4 continentes. Una asociación estratégica integral con México bajo la presidenta Claudia Sheinbaum. Un nuevo marco industrial de defensa con la Unión Europea. Diálogos comerciales acelerados en toda la región Asia-Pacífico. Y luego llegó el titular que nadie en la capital estadounidense quería leer. Carney subió a un avión y voló a Pekín. Se reunió con funcionarios chinos. Abrió conversaciones sobre la entrada de vehículos eléctricos chinos al mercado canadiense. Lutnick estalló en el escenario cuando se enteró. Lo llamó una locura. Dijo, ¿de verdad cree Carney que la economía china va a comprar sus productos? Pero aquí está la cuestión con esa reacción. La razón por la que Canadá está mirando hacia el este es porque Estados Unidos hizo imposible mirar hacia el sur. Dediquemos un momento a la comparación con México porque es la comparación más importante de toda esta historia. México, bajo la presidenta Sheinbaum, ha elegido un camino completamente diferente. México se ha mantenido callado. México ha evitado la confrontación pública. México ha intentado manejar la relación a través de la diplomacia suave. Y en la superficie esto parece el movimiento inteligente. Sheinbaum ha evitado por el momento los nuevos aranceles generales más agresivos. Los adultos, como los llamó Switzer, están en la sala con México. Pero aquí está la parte que queda enterrada en el ruido. La estrategia silenciosa de México no es una elección. ¿Es una necesidad estructural? Aproximadamente el 92% de las exportaciones mexicanas son bienes manufacturados con alto contenido norteamericano, partes de automóviles, electrónica, vehículos ensamblados. Estos son productos que dependen de cadenas de suministro continuas a través de la frontera. No pueden ser redirigidos a Europa o Asia de la noche a la mañana. México no tiene puerta de salida. México debe mantenerse callado porque México no tiene a dónde ir. Canadá es diferente.
Casi el 60% de las exportaciones canadienses son productos primarios: energía, minerales, productos agrícolas, madera, minerales críticos, potasa. Estos son productos que pueden ser redirigidos. El petróleo crudo puede enviarse hacia el este en lugar del sur. El aluminio puede volar a Italia en lugar de Detroit. El trigo puede llenar pedidos en Asia en lugar de Texas. Canadá tiene opciones que México simplemente no tiene. Y Mark Carney, el ex banquero central que pasó toda su carrera calculando la exposición a puntos únicos de fallo, lo sabe. Entonces, cuando Switzer dice que los adultos están en la sala con México porque hay un liderazgo adulto en la Ciudad de México, lo que realmente está diciendo, lo entienda o no, es que México es más fácil de presionar, porque México no puede irse. ¿Canadá puede? Y los datos muestran que Canadá está haciendo exactamente eso. Carney ha puesto en marcha lo que puede ser el impulso de diversificación comercial más ambicioso de la historia canadiense: un fondo soberano de riqueza de $18,000 millones. Un objetivo de duplicar las exportaciones no estadounidenses durante la próxima década. Nuevos planes de infraestructura energética apuntando hacia Asia y Europa. El país posee reservas de potasa líderes en el mundo. Controla minerales críticos para baterías sin los cuales la transición verde global no puede sobrevivir. Los fondos de pensiones canadienses tienen aproximadamente $1,3 billones canadienses en capital desplegable. Este no es el conjunto de herramientas de un país que ha sido puesto en su lugar. Este es el conjunto de herramientas de un país que construye silenciosamente rutas de escape, mientras el vecino más grande grita insultos en un micrófono. Ahora quiero ser justo aquí, porque no creo que esta sea una historia unilateral. Washington tiene preocupaciones legítimas. El temor de que componentes y cadenas de suministro chinas puedan entrar a Estados Unidos a través de las puertas traseras de América del Norte es real. Los fabricantes estadounidenses se preocupan por ello. Los analistas de seguridad nacional estadounidenses se preocupan por ello. La queja sobre la represalia asimétrica tiene algún respaldo fáctico. Canadá sí retalió abierta y proporcionalmente. La frustración en la capital estadounidense con las prohibiciones provinciales de licores contra el whisky y el bourbon americano es comprensible, aunque esas prohibiciones fueron en sí mismas una respuesta directa a los aranceles estadounidenses. El problema no es que Washington no tenga argumentos. El problema es que los argumentos han quedado enterrados bajo insultos personales que hacen que la negociación sea más difícil, no más fácil. Los fabricantes de automóviles extranjeros ya han advertido a la administración Trump que si el TMEC no se renueva, podrían retirar sus modelos más económicos del mercado estadounidense por completo, lo que elevaría los precios para los consumidores americanos. Casi 40 senadores de ambos partidos ya han escrito al representante comercial de Estados Unidos instándole a hacer cumplir plenamente los términos existentes. Y a principios de este año, la Cámara de Representantes votó de manera bipartidista para anular los aranceles de Trump sobre Canadá. La señal desde el interior de Washington mismo es mixta. No hay un consenso real sobre el enfoque actual. Así que ahora hablemos del plazo que se cierne sobre todo esto: el 1 de julio. Esa es la fecha en que Estados Unidos, México y Canadá están obligados por tratado a tomar una decisión sobre el TMEC, el acuerdo que el propio Trump firmó en 2020, el acuerdo que una vez llamó el mejor acuerdo comercial jamás realizado. Los tres países tienen tres caminos posibles. Pueden renovar el acuerdo tal cual por 16 años más. Pueden revisarlo, acordar algunos cambios y extenderlo. O, y esta es la opción nuclear, el acuerdo puede pasar a un marco de revisión anual que inicia una cuenta regresiva de 10 años hacia su expiración en 2036. Se espera que el representante comercial de Estados Unidos publique formalmente la posición de Washington el 1 de junio. Eso le da a los tres países aproximadamente 30 días para encontrar terreno común o ver cómo esto se desliza hacia el precipicio. Y aquí es donde la ecuación del apalancamiento se vuelve realmente interesante. Si escuchas a Lutnick, Canadá tiene toda la debilidad. América es una economía de consumo de $30 billones. Canadá no puede sobrevivir sin la demanda estadounidense. Fin de la historia. Pero si escuchas los datos, la ecuación se invierte. Porque aunque 3/4 partes de las exportaciones canadienses aún van hacia el sur, esa proporción ya no está creciendo. Está disminuyendo. Y cada trimestre que disminuye, Canadá se vuelve un poco menos dependiente, un poco menos temeroso, un poco menos dispuesto a recibir un insulto y sonreír a través de él. Mientras tanto, los consumidores estadounidenses siguen pagando el costo de los aranceles cada vez que van de compras. La presión que Lutnick cree que está sobre Ottawa en realidad se está acumulando bajo el propio suelo de la cocina de Washington. ¿Quién exactamente está en la posición más débil aquí? Esa es la pregunta a la que no dejo de volver.
porque todo en esta historia me dice que el bando que lanza insultos públicos es el bando que sabe que el tiempo no está de su lado. Los negociadores seguros no llaman niño al líder del otro bando. Los negociadores seguros no sacan dos palabras como "son una porquería" de su bolsillo en una cumbre pública. Los negociadores seguros se sientan tranquilamente al otro lado de la mesa y dejan que los números hablen. El hecho de que Washington haya elegido el volumen sobre la precisión te dice algo sobre cómo Washington interpreta su propio apalancamiento. Y luego está el propio Mark Carney. El pasado fin de semana, hablando en la Cumbre Global de Acción Progresista en Toronto, Carney hizo algo inesperado. Extendió una mano. Dijo que Canadá seguía abierto a una integración más profunda con Estados Unidos y México, incluyendo lo que llamó un enfoque de fortaleza de América del Norte en sectores seleccionados. Después de todos los insultos, después de la burla pública, después de ser agrupado con China por el propio representante comercial de Estados Unidos, Carney aún eligió dejar la puerta abierta. Eso no es debilidad. Ese es el movimiento de un hombre que sabe exactamente cuán sólida se está volviendo su posición y que no necesita gritar para demostrarlo. Esto va a afectar a cada uno de ustedes que están viendo este video a ambos lados de la frontera. Si vives en Canadá, cada punto porcentual de arancel sobre el acero, aluminio, automóviles y madera canadienses recae sobre tu trabajo, tu hipoteca, tu negocio. El Banco de Canadá y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos han modelado que los costos de insumos de manufactura canadiense podrían aumentar entre el 3 y el 7% si la estructura arancelaria actual se mantiene en la segunda mitad de este año. Eso se traslada al precio de un vehículo nuevo, al costo de una renovación del hogar, al precio de cada electrodoméstico en tu cocina. Si vives en Estados Unidos, el mismo modelado muestra aproximadamente el mismo rango de impacto, pero distribuido entre una población 10 veces el tamaño de Canadá. La Reserva Federal ha estado advirtiendo sobre esto en un lenguaje cada vez más directo. Las asociaciones empresariales estadounidenses han estado suplicando a Washington que reduzca la retórica. El costo de cada insulto lanzado a través de la frontera se paga silenciosamente cada semana en cada caja registradora estadounidense. Así que, mientras nos acercamos al 1 de julio, aquí está la pregunta que quiero que lleves contigo. Cuando finalmente se asiente el polvo de esta ronda de negociaciones, ¿quién va a mirar atrás y darse cuenta de que estaba negociando desde una posición más débil de lo que pensaba? ¿El país que pasó el último año construyendo 12 acuerdos comerciales en 4 continentes, o el país que pasó el último año diciéndole a su aliado más cercano que no hay ningún adulto a cargo? La aritmética ya está en movimiento. Los datos comerciales no son tendencia en las redes sociales. No hacen un gran clip, pero se acumulan trimestre tras trimestre, contrato tras contrato, acuerdo tras acuerdo, y la dirección en que se mueven cuenta una historia muy diferente a la que Washington grita desde los podios. Quiero escucharte en los comentarios a continuación. ¿Crees que la estrategia silenciosa de Carney es el movimiento inteligente o está Canadá caminando hacia una trampa al esperar demasiado tiempo? ¿Crees que el plazo del 1 de julio termina en un acuerdo o en un colapso? Y lo más importante, cuando todo este capítulo sea escrito en los libros de historia, ¿quién crees que los estadounidenses y canadienses mirarán atrás como el bando que sobreestimó su mano? Deja tu respuesta abajo. Dale me gusta al video si este análisis te dio una nueva forma de ver lo que está ocurriendo en la frontera. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora, porque los próximos 30 días van a reformar el comercio norteamericano para los próximos 16 años y no querrás perderte ni una sola actualización. Nos vemos en el próximo.